Prepárate para una historia que toca lo más profundo de tu ser. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre lo correcto y lo que deseas? ¿Has enfrentado esa lucha interna donde las promesas del mundo parecen tentadoras? Pero sabes que obedecer a Dios es lo que realmente importa. La historia de Balaam no es solo un relato antiguo, es un espejo de nuestras propias batallas diarias. En este viaje, descubrirás cómo las decisiones de un hombre que tuvo todo para caminar en obediencia cambiaron el curso de su destino. Sentirás el peso de las tentaciones, el peligro de la ambición desmedida y, lo más importante, aprenderás cómo Dios siempre tiene un plan perfecto, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. Si alguna vez te has preguntado cómo permanecer firme frente a las pruebas, esta historia tiene la respuesta. Juntos exploraremos la historia completa de Balaam, un relato lleno de desafíos, lecciones y un llamado a confiar plenamente en Dios, porque su voluntad es inquebrantable. Ven, esta es tu oportunidad de encontrar la solución que tanto buscas. Antes de comenzar esta increíble historia de Balaam, quiero invitarte a ser parte de algo grande. Suscríbete ahora a nuestro canal y únete a una comunidad que busca crecer en la fe y descubrir las maravillas de la palabra de Dios. Además, déjanos un comentario aquí abajo respondiendo: ¿qué bendición esperas de Dios este año? Cada vez que te suscribes y comentas, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la verdad de la Biblia. Juntos podemos impactar vidas. Vamos a empezar. ¿Quién es Balaam y su reputación? Balaam era un hombre que gozaba de una reputación impresionante en su época. No era un profeta común ni un hombre cualquiera. Su nombre era conocido entre reyes y líderes de las naciones porque tenía un don especial. Lo que él bendecía prosperaba y lo que maldecía caía en desgracia. Este poder no venía de su propia habilidad, sino de su conexión con el Dios verdadero. Aunque Balaam no pertenecía al pueblo de Israel, reconocía el poder de Dios y en muchas ocasiones buscaba su guía. Era un hombre complejo, alguien que parecía moverse entre la devoción a Dios y el deseo de aprovechar su don para obtener beneficios personales. La fama de Balaam no tardó en llegar hasta los oídos de los líderes de las naciones vecinas. Las historias sobre sus bendiciones y maldiciones se contaban como si fueran leyendas vivientes. Los rumores decían que ninguna maldición suya fallaba y que los reyes lo buscaban cuando necesitaban cambiar el curso de las cosas a su favor. Esta reputación hizo que Balaam fuera temido y respetado. Todos sabían que si este hombre pronunciaba palabras de maldición, las consecuencias serían devastadoras. Sin embargo, Balaam no era alguien que actuaba impulsivamente. Antes de tomar cualquier decisión, siempre consultaba al Dios al que servía. Eso le daba un aire de misterio y autoridad, porque nunca hablaba por hablar. Sus palabras siempre estaban respaldadas por un poder superior. Cuando el pueblo de Israel comenzó a avanzar con fuerza hacia la tierra prometida, su presencia desató el miedo entre las naciones vecinas. La fama de los israelitas como un pueblo protegido por un Dios poderoso se extendía rápidamente. Era un pueblo que había salido de Egipto después de asombrosos milagros y que ahora derrotaba a cada enemigo que se le interponía. Este contexto es clave para entender por qué Balac, el rey de Moab, buscó a Balaam. El rey estaba aterrorizado y necesitaba desesperadamente detener el avance de este pueblo imparable. Así comienza la historia de cómo un profeta famoso y un rey temeroso cruzaron sus caminos y cómo Dios usó esta situación para demostrar que nadie puede maldecir lo que Él ha bendecido. El temor de Balac ante el pueblo de Israel. Balac, el rey de Moab, vivía en constante vigilancia de lo que sucedía a su alrededor. Era un hombre que entendía de estrategias,
pero también era profundamente temeroso de lo desconocido. Cuando escuchó hablar del avance del pueblo de Israel, un temor indescriptible se apoderó de él. No era para menos, este no era un pueblo ordinario. Los israelitas habían salido de Egipto, el mayor imperio de la época, después de presenciar milagros que el mundo entero seguía comentando. Habían cruzado el Mar Rojo a pie seco, sobrevivido en el desierto gracias al maná enviado por su Dios, y habían derrotado a reyes poderosos como Sihón y Og. Cada victoria parecía imposible, pero sucedía una y otra vez. Desde la posición privilegiada de su reino, Balac pudo observar al pueblo de Israel extendiéndose como un gran ejército. Desde las colinas veía sus tiendas de campaña esparcidas como un inmenso mar de personas, organizado y disciplinado. Pero lo que más lo inquietaba no era su número, sino el poder invisible que los acompañaba. Balac sabía que este pueblo estaba respaldado por un Dios poderoso, uno que no se parecía a los dioses de Moab. Cada paso que daban los israelitas parecía estar dirigido por una fuerza divina que nadie podía detener. El miedo de Balac no era solo personal, era también político. Si Israel avanzaba, Moab corría el riesgo de ser destruido. ¿Cómo podría su reino, pequeño en comparación con las naciones que Israel ya había derrotado, resistir? Las noticias de las conquistas israelitas no solo habían llegado a Moab, sino que se habían convertido en el tema principal en los pasillos del palacio. Los consejeros de Balac no tenían respuestas, solo rostros preocupados y palabras de advertencia. Balac entendió que no podía enfrentarse al pueblo de Israel con su ejército. Sería inútil. Este no era un enemigo común que se podía derrotar con espadas y lanzas. Lo que necesitaba era un plan diferente, algo que debilitara a Israel desde dentro. Fue entonces cuando recordó las historias de Balaam, el profeta cuyas palabras podían cambiar el destino de las naciones. Si alguien podía detener a Israel, ese era Balaam. Con esta idea en mente, Balac comenzó a tramar su plan. No era solo un asunto de estrategia, era una carrera contra el tiempo. Cada día que pasaba, el campamento de Israel se acercaba más a sus fronteras. La desesperación de Balac era evidente, y su decisión de recurrir a Balaam no era solo una táctica, sino un acto de desesperación. La historia estaba a punto de tomar un giro dramático, y Balac no imaginaba que, a pesar de sus esfuerzos, los planes de Dios eran inquebrantables. Un momento especial para ti. ¿Ya verificaste si estás suscrito a nuestro canal? Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y asegurarte de no perderte más historias que transforman vidas. Y por favor, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Con un simple clic, puedes ser la herramienta que Dios use para llegar a más corazones. Hagamos juntos que esta historia impacte a muchas más personas. La primera solicitud de Balac a Balaam. La presión en el corazón de Balac crecía cada día. Sabía que debía actuar rápido antes de que el pueblo de Israel se moviera aún más cerca de Moab. Fue entonces cuando Balac decidió enviar mensajeros a Balaam, el hombre que, según todos los rumores, tenía el poder de cambiar el destino de naciones enteras con sus palabras. Si Balaam podía maldecir a Israel, quizás sus dioses encontrarían una oportunidad para debilitar a este pueblo aparentemente invencible. Balac seleccionó cuidadosamente a los mensajeros. Eran hombres respetados, líderes entre el pueblo de Moab, y su misión era convencer a Balaam de aceptar la propuesta del rey. Cargaron burros con ricos regalos, oro, plata y tesoros que harían que cualquier hombre quedara deslumbrado. Además, llevaron consigo un mensaje claro. El rey Balac
estaba dispuesto a honrar a Balaam como nunca antes había honrado a nadie, siempre y cuando cumpliera con su petición. Los mensajeros partieron hacia la ciudad donde vivía Balaam. El viaje fue largo, pero al llegar encontraron al famoso profeta en su hogar. Balaam los recibió con respeto, consciente de la importancia de los emisarios que venían en nombre de un rey. Con voz solemne, los mensajeros le explicaron la situación. Balac había escuchado sobre su poder y necesitaba su ayuda. «Ven con nosotros», dijeron. «Maldice a este pueblo que amenaza con destruir nuestra tierra. Sabemos que a quien bendices es bendecido y a quien maldices es maldecido». Balaam escuchó atentamente, pero no mostró interés inmediato en los tesoros que habían traído. En cambio, les respondió algo inesperado. «Pasen aquí esta noche, consultaré a Dios y les diré lo que Él me ordene». Este acto dejó claro que Balaam, a pesar de su fama, no era un hombre que actuara por impulsos o motivado únicamente por riquezas. Sabía que debía buscar la dirección de Dios antes de tomar cualquier decisión. Esa noche, Balaam se retiró a un lugar apartado para orar. Abrió su corazón a Dios y le presentó la petición de los mensajeros. Fue entonces cuando el Dios de Israel le habló con claridad: «No vayas con ellos, no maldigas a este pueblo, porque es un pueblo bendito». Al día siguiente, Balaam reunió a los mensajeros de Balac y les dio su respuesta. Con firmeza, pero con respeto, les dijo: «Vuelvan a su tierra, porque el Señor me ha prohibido ir con ustedes». Los mensajeros, desconcertados y quizá un poco humillados, regresaron a Moab con las manos vacías. Llevaron el mensaje de Balaam al rey Balac, quien, al escucharlo, no se dio por vencido. Balac estaba decidido a conseguir lo que quería, y esta negativa inicial solo lo motivó a redoblar sus esfuerzos. Lo que Balac no entendía era que no se trataba solo de Balaam. Este conflicto no era entre un profeta y un rey, sino entre los planes inquebrantables de Dios y los deseos de un hombre desesperado. La historia estaba lejos de terminar, y el próximo movimiento de Balac pondría a prueba no solo la lealtad de Balaam, sino también su propio corazón. La respuesta inicial de Balaam: consultar a Dios. Después de escuchar atentamente la propuesta de los mensajeros, Balaam, un hombre conocido por su capacidad de comunicarse con el Dios Altísimo, supo que no podía tomar una decisión apresurada. A pesar de los regalos y las promesas de riqueza y honor, su primer instinto fue buscar la guía divina. Balaam no actuaba por simple impulso humano, porque comprendía que el poder de sus palabras no provenía de él, sino de Dios mismo. Con una actitud seria y reflexiva, Balaam les dijo a los emisarios de Balac: «Quédense aquí esta noche, y les daré la respuesta que el Señor me ordene». Esto sorprendió a los mensajeros, quienes probablemente esperaban una respuesta inmediata. Sin embargo, obedecieron y se quedaron, entendiendo que Balaam era un hombre que respetaba profundamente la voluntad de Dios. Esa noche, Balaam se retiró a un lugar tranquilo. Tal vez en su mente pasaban los rostros de los emisarios y los tesoros que habían traído consigo. Sin embargo, Balaam sabía que su deber no era para con los hombres, sino para con Dios. Se arrodilló en oración y le presentó a Dios el asunto, exponiendo con sinceridad la propuesta de Balac. «Señor, unos hombres han venido desde Moab. El rey Balac me pide que maldiga a un pueblo que se ha instalado cerca de ellos. ¿Qué quieres que haga?». Fue entonces cuando Dios le habló, y su mensaje fue claro e inconfundible: «No vayas con ellos, no maldigas a este pueblo, porque es un pueblo bendito». Estas palabras no dejaban espacio para dudas. Dios había escogido a Israel como su pueblo, y nada ni nadie podía alterar ese plan divino.
Por muy grande que fuera la oferta de Balac, la respuesta ya estaba dada. A la mañana siguiente, Balaam salió para encontrarse con los emisarios, quienes seguramente esperaban ansiosos una respuesta favorable. Pero Balaam, con firmeza y sin vacilar, les dijo: «Regresen a su tierra porque el Señor me ha prohibido ir con ustedes». La reacción de los mensajeros debió ser una mezcla de sorpresa y desilusión. ¿Cómo podía Balaam rechazar una oferta tan generosa? El camino de regreso a Moab estuvo lleno de incertidumbre para los emisarios. Cuando finalmente llegaron ante Balac y le contaron lo sucedido, el rey no pudo contener su frustración. Pero Balac no era un hombre que se rindiera fácilmente. Si Balaam no había aceptado la primera vez, Balac estaba decidido a intentarlo de nuevo, convencido de que todos los hombres tienen un precio. Mientras tanto, Balaam permaneció en su hogar, quizá reflexionando sobre la firmeza de la respuesta de Dios. Lo que él no sabía era que esta no sería la última vez que Balac lo buscaría. En el horizonte se avecinaba una prueba aún mayor, una que pondría a prueba no solo su obediencia a Dios, sino también los verdaderos deseos de su corazón. La segunda oferta de Balac con mayor riqueza. Cuando los mensajeros regresaron a Moab con las manos vacías y el mensaje de Balaam, Balac no pudo ocultar su descontento. Estaba furioso y frustrado, pero su determinación era más fuerte que su enojo. Para él, no era una opción abandonar su plan. La amenaza que representaba Israel era demasiado grande, y estaba convencido de que Balaam era la única persona capaz de detenerlos. Fue entonces cuando Balac ideó una estrategia diferente. Si la primera oferta no había sido suficiente para convencer a Balaam, lo único que debía hacer era ofrecer más, mucho más. Decidió enviar un segundo grupo de emisarios, esta vez compuesto por hombres aún más nobles y distinguidos. Estos eran líderes de alto rango en Moab, hombres cuya presencia demostraría a Balaam cuán seria era la petición del rey. Además, Balac aumentó considerablemente los regalos y las promesas. Cargaron camellos y burros con riquezas aún mayores, oro, plata, joyas y ofrendas de valor incalculable. Pero lo más significativo fue el mensaje que les dio para entregar: Balaam, no dejes que nada te impida venir a mí. Te recompensaré con grandes honores y haré todo lo que me pidas. Solo te pido una cosa: maldice a este pueblo por mí. Cuando este nuevo grupo de emisarios llegó a la casa de Balaam, su presencia causó una impresión inmediata. Estos no eran simples mensajeros, eran hombres importantes, vestidos con ropas elegantes y cargando tesoros que brillaban al sol. Balaam los recibió con cortesía, pero también con precaución. Escuchó sus palabras, las promesas de riquezas y poder, y las súplicas de Balac transmitidas con urgencia. A pesar de la generosa oferta, Balaam no dio una respuesta inmediata. Sabía que por más tentador que fuera, no podía actuar sin consultar a Dios. Por eso les dijo nuevamente: pasen aquí esta noche y veré qué más me dice el Señor. Los emisarios aceptaron quedarse, seguramente creyendo que esta vez Balaam cedería ante la oferta mejorada. Esa noche, Balaam volvió a buscar a Dios en oración. Pero esta vez, algo diferente ocurrió. Dios habló con Balaam de una manera que lo dejó sorprendido. Si estos hombres han venido a buscarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Esta respuesta fue como una puerta entreabierta. Dios permitía que Balaam fuera, pero con una condición estricta: debía obedecer completamente las palabras de Dios y no actuar por su propia voluntad. A la mañana siguiente, Balaam informó a los emisarios que iría con ellos. Seguramente esto llenó de alivio a los hombres de Balac.
por fin, habían logrado convencer al famoso profeta de unirse a su causa. Sin embargo, lo que no entendían era que Balaam no estaba actuando bajo su propia autoridad, sino bajo las instrucciones claras de Dios. Mientras Balaam se preparaba para el viaje, en su corazón comenzaba a gestarse una lucha interna. Por un lado, estaba su deseo de seguir las instrucciones de Dios. Por otro, la promesa de riquezas y honores ofrecida por Balac lo tentaba profundamente. Este conflicto sería clave en los eventos que estaban por venir, y pronto quedaría claro que Dios no sería burlado. El camino de Balaam hacia Moab no sería nada sencillo, y lo que ocurriría a continuación demostraría que las intenciones del corazón no pueden esconderse del Dios Todopoderoso. Recuerda, tu apoyo hace la diferencia. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más historias que inspiran y transforman vidas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y deja tu comentario abajo. Tu participación puede ser el puente para que más personas encuentren este contenido y sean tocadas por la palabra de Dios. Dios permite que Balaam vaya, pero con una condición. Cuando la mañana llegó, Balaam comenzó a alistarse para el viaje. Había recibido la autorización de Dios para ir con los emisarios de Balac, pero con una advertencia muy clara. Debía obedecer estrictamente las palabras de Dios y no decir nada que él no le ordenara. Balaam sabía que su viaje no sería común, y aunque aceptó ir, en su corazón comenzó a brotar un conflicto. Las riquezas y honores ofrecidos por Balac eran muy tentadores, y esa tentación sería una sombra que lo acompañaría en todo el trayecto. Los emisarios de Balac, emocionados por el éxito de su misión, observaron a Balaam mientras terminaba de preparar a su asna. Este humilde animal era su fiel compañero, pero pronto se convertiría en el centro de un evento extraordinario que dejaría a Balaam sin palabras. El grupo partió hacia Moab, con los nobles mensajeros liderando el camino, y Balaam siguiendo detrás, montado en su asna. Lo que Balaam no sabía era que Dios, que conoce los pensamientos más profundos del corazón, estaba observando cada uno de sus pasos. Aunque Balaam había dicho con sus labios que obedecería, su mente estaba dividida. Las promesas de Balac habían sembrado en él un deseo peligroso, y Dios, en su sabiduría, decidió intervenir de una manera inesperada. En el camino, un ángel del Señor apareció repentinamente frente a Balaam. Sin embargo, Balaam no lo vio. El ángel estaba allí, de pie, con una espada desenvainada como un guerrero celestial dispuesto a bloquear el camino. Pero no fue Balaam quien percibió esta presencia divina, sino su asna. Este humilde animal, al que Balaam tal vez consideraba insignificante, fue el primero en darse cuenta del ángel. La asna, aterrorizada por la visión del ángel, se desvió del camino y se metió en el campo cercano. Esto enfureció a Balaam, quien, sin comprender lo que estaba ocurriendo, comenzó a golpear al animal para obligarlo a volver al camino. La escena se repitió 2 veces más. El ángel se posicionó nuevamente en el camino y la asna, al verlo, reaccionó con temor. En un estrecho paso entre viñedos, el animal se apretó contra una pared, aplastando el pie de Balaam. Esto solo aumentó su enojo y volvió a golpearla. Finalmente, en un lugar aún más estrecho donde no había manera de avanzar ni retroceder, la asna simplemente se dejó caer al suelo. Balaam, cegado por su ira, golpeó al animal con mayor fuerza, incapaz de entender lo que realmente estaba sucediendo. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría por completo su perspectiva. Dios permitió que la asna hablara y con voz humana dijo: «¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces?»
Balaam, sorprendido pero aún furioso, respondió: «Te has burlado de mí. Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría». Pero la asna, con palabras que reflejaban su lealtad, respondió: «¿No soy yo tu asna, en la que siempre has montado hasta hoy? ¿Acaso alguna vez he hecho algo así?». Balaam tuvo que admitir que no. En ese momento Dios abrió los ojos de Balaam y él pudo ver al ángel del Señor de pie frente a él, con la espada desenvainada. Balaam cayó rostro en tierra, lleno de temor. El ángel le dijo: «¿Por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Yo he venido a bloquear tu camino porque tu actitud es perversa ante mí. Si tu asna no se hubiera apartado, ya te habría matado, pero a ella la habría dejado viva». Balaam, profundamente arrepentido, respondió: «He pecado. No sabía que te habías interpuesto en mi camino. Si te parece mal que vaya, regresaré». Pero el ángel le dijo: «Ve con los hombres, pero solo dirás lo que yo te ordene». Esta advertencia reforzó la orden inicial de Dios, recordándole a Balaam que su misión no estaba bajo su control, sino bajo la soberanía del Dios Altísimo. Este incidente no solo reveló la soberanía de Dios, sino que también mostró cómo Él usa lo inesperado para corregir a los que se desvían. Balaam continuó su viaje con un corazón más consciente del poder de Dios, pero el desafío de mantener su obediencia aún estaba por venir. El camino y el asna que habló. Balaam, ahora con la autorización divina para continuar su viaje, emprendió el camino hacia Moab, acompañado por los nobles emisarios de Balac. A pesar de la advertencia del ángel y de haber visto con sus propios ojos la intervención divina, su corazón seguía dividido. Aunque afirmaba obedecer a Dios, en su interior aún latía el deseo de obtener las riquezas y honores prometidos por el rey Balac. Esta lucha interna marcaría el siguiente tramo de su viaje. El grupo avanzaba lentamente por el camino, cruzando terrenos áridos y senderos estrechos. Balaam montaba su fiel asna, que había sido su compañera durante años, un animal humilde pero leal. Lo que Balaam no sabía era que este viaje no sería ordinario. Dios, que conoce incluso los pensamientos más ocultos, estaba a punto de usar algo tan simple como un animal para enviarle una lección inolvidable. En un punto del camino, algo inesperado sucedió. Un ángel del Señor apareció en medio del sendero, con una espada desenvainada y una expresión solemne que reflejaba el propósito divino. Sin embargo, Balaam no pudo verlo. Sus ojos espirituales estaban nublados por la ambición y el deseo de los tesoros prometidos. Pero la asna, con una sensibilidad que Balaam no tenía en ese momento, sí percibió la presencia celestial. El animal, aterrorizado, se desvió del camino y se internó en un campo cercano. Balaam, molesto por este comportamiento, golpeó al animal con fuerza, intentando obligarlo a regresar al camino. Sin comprender lo que estaba ocurriendo, Balaam pensó que su asna estaba actuando de manera caprichosa. El ángel volvió a posicionarse, esta vez en un lugar más estrecho entre 2 viñedos, donde había paredes a ambos lados. Nuevamente, la asna vio al ángel y, tratando de evitarlo, se apretó contra una de las paredes. En el proceso, aplastó el pie de Balaam contra la roca, lo que desató aún más su furia. Gritando de enojo, volvió a golpear al animal, sin saber que el problema no era la asna, sino él mismo. Por tercera vez, el ángel se posicionó en el camino, esta vez en un paso tan estrecho que no había manera de avanzar o retroceder. La asna, sin otra opción, se dejó caer al suelo bajo Balaam, completamente aterrada por la presencia del ángel. Esto fue demasiado para Balaam, quien perdió los estribos y comenzó a golpear al animal con mayor fuerza, gritando de frustración. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario.
Dios abrió la boca de la asna, y ésta habló con voz humana. ¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? Balaam, sorprendido pero aún furioso, respondió sin darse cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Te has burlado de mí. Si tuviera una espada en la mano, ahora mismo te mataría. La asna, con una calma sorprendente, le contestó: ¿acaso no soy tu asna en la que siempre has montado hasta hoy? ¿Alguna vez te he hecho algo así? Balaam tuvo que admitir que no. Este diálogo surrealista debió desconcertarlo profundamente, pero lo más impactante estaba a punto de ocurrir. Dios abrió los ojos de Balaam y finalmente pudo ver al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada. En ese instante, Balaam comprendió lo que estaba sucediendo. Lleno de temor, se postró rostro en tierra ante la presencia divina. El ángel le habló con firmeza: ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Yo he venido para bloquear tu camino, porque tu actitud es perversa ante mí. Si tu asna no se hubiera apartado, yo ya te habría matado, pero a ella la habría dejado viva. Estas palabras dejaron a Balaam sin aliento. Todo lo que había sucedido hasta ese momento cobró sentido. Su corazón estaba siendo probado, y aunque Dios le había permitido seguir adelante, él no toleraría un espíritu rebelde o ambicioso. Balaam, profundamente arrepentido, dijo al ángel: he pecado. No sabía que te habías interpuesto en mi camino. Si te parece mal que vaya, regresaré. El ángel respondió: ve con los hombres, pero solo dirás lo que yo te ordené. Esta advertencia fue un recordatorio claro de que Balaam no estaba actuando bajo su propia autoridad, sino como un instrumento en las manos de Dios. Con el corazón humillado y una nueva comprensión de la seriedad de su misión, Balaam continuó su viaje. Pero sabía que cada palabra que pronunciara en adelante tendría consecuencias eternas, y que Dios estaba observando cada uno de sus pasos. El camino que le quedaba por recorrer no sería solo un viaje físico, sino una prueba definitiva de su lealtad y obediencia al Dios Altísimo. El encuentro con Balac y la preparación para maldecir. Después de todo lo sucedido en el camino, Balaam finalmente llegó a Moab, acompañado por los nobles emisarios que habían sido enviados por Balac. La noticia de su llegada pronto llegó al rey, quien no perdió tiempo en salir a recibirlo personalmente. Para Balac, la presencia de Balaam significaba esperanza, la posibilidad de detener el avance del pueblo de Israel que tanto lo aterrorizaba. Cuando Balac se encontró con Balaam, su frustración inicial por los retrasos quedó evidente en sus palabras. ¿Por qué tardaste tanto en venir? No te ofrecí suficientes riquezas y honores. ¿Acaso no crees que puedo recompensarte generosamente? Aunque Balac intentaba mantener un tono de autoridad, sus palabras también revelaban su desesperación. Para él, Balaam era la última línea de defensa antes de enfrentarse a lo que él veía como una derrota inevitable. Balaam, consciente de la magnitud de la tarea y de las advertencias de Dios en el camino, respondió con firmeza: he venido a ti, pero entiende esto. Solo puedo decir las palabras que Dios ponga en mi boca. No puedo hacer nada más allá de lo que Él me ordene. Esta declaración, aunque clara, seguramente dejó a Balac con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba complacido de que Balaam estuviera allí, pero por otro, comenzaba a darse cuenta de que su plan no estaba completamente bajo su control. Balac, decidido a aprovechar al máximo la presencia de Balaam, lo llevó a un lugar estratégico desde donde podía ver una parte del campamento de Israel. Desde esa posición elevada, las tiendas de los israelitas parecían extenderse como un vasto mar sobre la tierra. Era una vista imponente, diseñada para intimidar. Balac, señalando el campamento, dijo:
Aquí están, Balaam. Este es el pueblo que me amenaza. Quiero que los maldigas desde este lugar. Para preparar el terreno, Balac ordenó que se construyeran 7 altares, y en cada uno de ellos se ofrecieran sacrificios de toros y carneros. Estos sacrificios eran parte de un ritual para buscar el favor divino, y Balac esperaba que estas ofrendas convencieran a Dios de permitir la maldición que tanto deseaba. La escena era solemne, con el humo de los sacrificios ascendiendo al cielo, mientras el rey y su séquito observaban expectantes. Balaam, por su parte, sabía que no podía simplemente actuar según la voluntad de Balac. Después de los sacrificios, se apartó a un lugar solitario para buscar la guía de Dios. Este momento era crucial. Balaam entendía que sus palabras tendrían un peso espiritual enorme y que no podía arriesgarse a hablar algo que no proviniera directamente de Dios. Cuando Balaam regresó, todos los ojos estaban puestos en él. Balac seguramente contenía la respiración, esperando escuchar las palabras de maldición que sellarían el destino de Israel. Pero lo que salió de la boca de Balaam fue algo completamente inesperado. En lugar de maldecir, Balaam pronunció una bendición sobre Israel. Declaró que eran un pueblo bendecido por Dios, que no podían ser maldecidos ni derrotados porque el Señor estaba con ellos. Las palabras de Balaam cayeron como un balde de agua fría sobre Balac. El rey, completamente desconcertado y furioso, exclamó: «¿Qué has hecho? Te traje aquí para maldecir a mis enemigos, y en lugar de eso los has bendecido». Pero Balaam, sin inmutarse, respondió con la misma firmeza de antes: «¿Acaso no te dije que solo puedo decir las palabras que Dios ponga en mi boca?». Este primer intento de Balac había fracasado, pero su determinación no había desaparecido. Aún creía que había una forma de que Balaam cumpliera su propósito y estaba dispuesto a intentarlo desde otro lugar. Sin embargo, lo que Balac no entendía era que no importa cuántas estrategias ideara, el plan de Dios era inamovible y ninguna fuerza humana podía cambiar lo que el Señor había decretado. La historia de Balaam estaba lejos de terminar, y las lecciones que vendrían serían aún más profundas. La primera bendición sobre Israel. Después del inesperado giro en el que Balaam, en lugar de maldecir, bendijo al pueblo de Israel, el ambiente estaba cargado de tensión. Balac, completamente frustrado, apenas podía contener su enojo. Pero Balaam, firme en su postura, sabía que no podía pronunciar palabra alguna que no proviniera directamente de Dios. Este encuentro marcaba el inicio de una serie de eventos que demostrarían que lo que Dios ha bendecido, ningún hombre puede maldecir. El rey Balac, al borde de la desesperación, intentó calmarse. Aunque estaba furioso, no estaba dispuesto a rendirse. Su pueblo estaba en peligro, y creía que si intentaba desde otra perspectiva, podría obtener el resultado que deseaba. Balac llevó a Balaam a un segundo lugar, un punto estratégico desde donde solo se podía ver una parte del campamento israelita. Tal vez pensaba que al limitar la visión de Balaam, la magnitud del pueblo de Israel parecería menos abrumadora y facilitaría la maldición. Desde esta nueva posición, Balac repitió el ritual de los sacrificios. Nuevamente construyeron 7 altares y ofrecieron toros y carneros como ofrendas, con la esperanza de ganarse el favor divino. Balac, con el rostro tenso, esperó pacientemente mientras Balaam se apartaba una vez más para buscar la palabra de Dios. Esta pausa debió sentirse eterna para el rey, quien todavía albergaba la esperanza de escuchar palabras de maldición contra Israel. Balaam, por su parte, no estaba confundido. Aunque el deseo de riqueza y honor seguía siendo una tentación, entendía que estaba tratando con el Dios Altísimo, cuya voluntad es inquebrantable.
Mientras se dirigía al lugar apartado, seguramente reflexionaba sobre la advertencia que había recibido en el camino, cuando el ángel del Señor lo había confrontado. Balaam sabía que no había margen para el error. Cuando Balaam regresó, la expectación era palpable. Balac seguramente estaba ansioso por escuchar el resultado, convencido de que esta vez su plan funcionaría. Pero entonces Balaam abrió su boca y de ella no salieron palabras de maldición, sino otra bendición. En esta ocasión, Balaam habló con palabras que exaltaban la singularidad y fortaleza de Israel. Declaró que Dios estaba con ellos, que eran un pueblo diferente a todas las demás naciones. Comparó a Israel con un león poderoso que no podía ser derrotado, y proclamó que Dios no encontraba iniquidad en ellos, por lo que no había motivo para maldecirlos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dijo Balaam. Él ha bendecido, y yo no puedo revocar su bendición. La reacción de Balac fue explosiva. Su rostro se llenó de furia y con un tono cargado de frustración exclamó: «Si no vas a maldecirlos, al menos no los bendigas». Pero Balaam, manteniendo la calma, respondió: «¿Acaso no te dije que solo puedo hablar lo que el Señor me ordene?». Este segundo intento también había fallado, y Balac comenzaba a darse cuenta de que estaba luchando contra una fuerza mucho más poderosa que él mismo. Sin embargo, el rey moabita aún no estaba dispuesto a abandonar su plan. En su mente todavía quedaba una última oportunidad. Si llevaba a Balaam a un lugar diferente, tal vez, solo tal vez, las circunstancias cambiarían. Mientras tanto, las palabras de bendición pronunciadas por Balaam no eran solo declaraciones vacías, eran un reflejo del pacto eterno entre Dios e Israel. A través de esta historia se dejaba claro que la protección divina sobre el pueblo escogido no podía ser alterada por los caprichos o estrategias humanas. Aunque Balac y Balaam aún no lo entendían por completo, Dios estaba usando este momento para demostrar su poder y soberanía ante todas las naciones. Balac, sin darse por vencido, preparó el escenario para un tercer intento, pero la historia estaba lejos de inclinarse a su favor. A medida que avanzaban, el conflicto entre la voluntad divina y los deseos humanos se hacía más evidente, dejando claro que los planes de Dios siempre prevalecerán. Gracias por llegar hasta aquí y ser parte de esta historia tan especial. Antes de despedirnos, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran y transforman vidas. Comparte este video con tus amigos y familiares. Con un simple clic puedes ser parte de este propósito de llevar el mensaje de Dios a más corazones. Déjanos tu comentario. ¿Qué fue lo que más te impactó de la historia de Balaam? Queremos leerte y seguir conectados contigo. Balac insiste y lo lleva a otro lugar. A pesar de haber escuchado no una, sino dos bendiciones pronunciadas por Balaam sobre Israel, Balac no estaba dispuesto a rendirse. Su frustración era evidente, pero también su obstinación. Creía que aún existía una posibilidad de que Balaam maldijera al pueblo de Israel y estaba decidido a intentarlo una vez más. Quizá, pensaba él, si cambiaba de lugar y presentaba las circunstancias de manera diferente, el resultado también cambiaría. «Ven conmigo a otro lugar», le dijo Balac a Balaam, con una mezcla de desesperación y esperanza en su voz. «Desde allí tal vez puedas maldecirlos». Este nuevo lugar, en la cima del monte Peor, ofrecía una vista estratégica del campamento israelita, pero no en su totalidad. Balac parecía creer que ver solo una parte del campamento reduciría la percepción de su poder y haría más fácil para Balaam pronunciar una maldición. La comitiva real, junto con Balaam, emprendió el ascenso al monte. Los hombres que acompañaban a Balac probablemente veían esta situación con creciente incredulidad.
¿Qué más podía hacer su rey si incluso el poder del famoso profeta no lograba cambiar la situación? Sin embargo, nadie se atrevía a cuestionar a Balac. Él seguía confiando en que esta vez, con las circunstancias adecuadas, las palabras de Balaam serían diferentes. Al llegar al monte Peor, Balac repitió el ritual que ya habían realizado en las 2 ocasiones anteriores. Ordenó construir 7 altares y sacrificó en cada uno de ellos un toro y un carnero, buscando una vez más obtener el favor divino. El humo de los sacrificios se elevó hacia el cielo, mientras todos esperaban expectantes el próximo movimiento de Balaam. Balaam, fiel a su costumbre, se apartó para buscar la palabra de Dios. Aunque su corazón aún era tentado por las riquezas y los honores prometidos por Balac, sabía que no podía ignorar la advertencia del ángel del Señor ni las instrucciones claras que había recibido. Solo debía hablar lo que Dios le ordenara. Este momento era crucial. Balaam entendía que sus palabras no solo afectarían a Israel y a Moab, sino que también serían un testimonio del poder y la soberanía de Dios. Cuando Balaam regresó, el ambiente estaba cargado de tensión. Balac, nervioso pero expectante, aguardaba la respuesta. Había puesto todas sus esperanzas en este último intento, convencido de que si Balaam maldecía a Israel, su reino estaría a salvo. Sin embargo, las palabras que salieron de la boca de Balaam, una vez más, lo sorprendieron. En lugar de una maldición, Balaam proclamó una tercera bendición. Con voz clara y firme, exaltó la belleza y fortaleza del pueblo de Israel. Declaró que sus tiendas eran como valles fértiles, como jardines junto a ríos, como árboles de cedro plantados por el Señor. Comparó a Israel con un león que se levanta con fuerza y no descansa hasta que ha vencido. Benditos los que te bendicen y malditos los que te maldicen, proclamó Balaam, reforzando la promesa divina sobre este pueblo escogido. La reacción de Balac fue explosiva. Su rostro se enrojeció de ira y con un tono lleno de frustración le dijo a Balaam: «Te traje aquí para maldecir a mis enemigos y ya has pronunciado 3 bendiciones. Si no puedes maldecirlos, al menos calla». Pero Balaam, imperturbable, respondió con la misma convicción de antes: «¿Acaso no te advertí desde el principio que solo puedo hablar lo que el Señor me ordena?». Este tercer intento fue la confirmación definitiva de que los planes de Dios no podían ser alterados. Balac, humillado y derrotado, no tuvo más remedio que aceptar la realidad. Ninguna estrategia, sacrificio o palabra humana podía contradecir la voluntad divina. Balaam, por su parte, comprendió con más claridad que su don no era un poder propio, sino una responsabilidad que debía ser usada únicamente bajo la dirección de Dios. A medida que la comitiva descendía del monte, quedaba en evidencia una lección poderosa. Lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Esta verdad resonaría no solo en los corazones de Balac y Balaam, sino también en las generaciones futuras, como un testimonio de la soberanía y fidelidad de Dios hacia su pueblo. Pero la historia de Balaam no terminaba aquí. Las decisiones que tomaría después revelarían las verdaderas intenciones de su corazón y las consecuencias de desobedecer al Señor. La segunda bendición de Balaam. Después de que Balac llevó a Balaam a un segundo lugar, esperando que desde ahí pudiera maldecir al pueblo de Israel, la tensión creció aún más. Para Balac, cada intento fallido era una señal de que debía esforzarse más, pero para Balaam la situación era clara: solo podía hablar lo que Dios le ordenara. Sin embargo, este conflicto no era meramente externo. Dentro de Balaam había una lucha interna entre su obediencia a Dios y su atracción por las promesas de riquezas y honores ofrecidas por el rey.
Desde esta nueva ubicación, Balac esperaba ansiosamente que Balaam cambiara su postura. Una vez más el rey ordenó construir 7 altares, y en cada uno se sacrificaron toros y carneros, siguiendo el mismo ritual que antes. Esta ceremonia, envuelta en solemnidad, reflejaba no solo la devoción de Balac a sus dioses, sino también su desesperación por detener el avance del pueblo de Israel. Mientras el humo de los sacrificios ascendía al cielo, Balaam se apartó para buscar nuevamente la palabra de Dios. Este momento fue clave porque Balaam entendía que estaba en medio de una batalla espiritual, donde sus palabras tenían un peso inmenso. Cuando buscó al Señor, Dios se le manifestó con claridad y le reveló lo que debía decir. Al regresar al lugar donde Balac y su comitiva esperaban, todos los ojos estaban puestos en Balaam. El rey, lleno de expectativas, probablemente pensó que esta vez escucharía lo que tanto deseaba, una maldición contra Israel. Pero cuando Balaam abrió la boca, las palabras que salieron de él fueron completamente inesperadas. En lugar de maldecir, Balaam proclamó una segunda bendición. Con una voz firme y solemne declaró: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice algo y no lo cumple? ¿O promete algo y no lo lleva a cabo? He recibido la orden de bendecir y Él ha bendecido. No puedo cambiarlo. Estas palabras resonaron con fuerza, no solo porque reafirmaban la bendición de Dios sobre Israel, sino porque también subrayaban la inmutabilidad del carácter divino. Balaam continuó, describiendo cómo el Señor no veía maldad en Israel, porque su presencia estaba con ellos. Incluso mencionó que Dios los protegía como un poderoso rey y que su fuerza era como la de un búfalo. Finalmente, declaró: no hay magia ni encantamiento que pueda contra ellos. En su tiempo se dirá de Jacob y de Israel: miren lo que Dios ha hecho. La reacción de Balac fue inmediata y explosiva. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración e incredulidad. Con una voz llena de enojo exclamó: si no puedes maldecirlos, al menos no los bendigas. Para el rey, esto era el colmo de la traición. Había traído a Balaam con grandes esperanzas, pero hasta ahora solo había escuchado palabras que fortalecían a su enemigo. Sin embargo, Balaam, sin inmutarse, respondió con serenidad: ¿acaso no te advertí que solo puedo decir lo que el Señor me ordena? Esta declaración reafirmó que Balaam no actuaba por cuenta propia, sino bajo la dirección del Dios Altísimo. Balac, aunque frustrado, no estaba dispuesto a rendirse. Decidió intentar una vez más, convencido de que había una manera de cambiar el curso de los acontecimientos, pero lo que no entendía era que el plan de Dios no podía ser alterado. A través de Balaam, Dios estaba demostrando su poder y su fidelidad hacia su pueblo escogido. Mientras se preparaban para el próximo intento, las palabras de Balaam seguían resonando en el aire: Dios no es hombre para que mienta. Estas palabras no solo eran una declaración sobre la naturaleza de Dios, sino también un recordatorio de que ninguna fuerza humana podía prevalecer contra la voluntad divina. La historia continuaba, y el desenlace estaba cada vez más cerca, dejando claro que lo que Dios ha bendecido nadie puede maldecir. La tercera bendición de Balaam. Después de 2 intentos fallidos para maldecir al pueblo de Israel, Balac estaba al borde de la desesperación. Sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar la derrota. A pesar de las frustraciones y de las bendiciones pronunciadas por Balaam, el rey moabita insistió en intentar una vez más. Con la esperanza de que las circunstancias pudieran influir en el profeta, decidió llevarlo a un tercer lugar estratégico, en lo alto del monte Peor. Desde allí,
Balac creía que Balaam podría cambiar su perspectiva y finalmente pronunciar las palabras de maldición que tanto ansiaba. El ascenso al monte Peor fue lento y lleno de tensión. Los hombres de Balac construyeron nuevamente 7 altares, siguiendo el mismo ritual de sacrificios que habían realizado en las ocasiones anteriores. Ofrecieron toros y carneros en cada altar, con la esperanza de apaciguar a los dioses y obtener su favor. Sin embargo, ninguno de ellos comprendía que el Dios de Israel no respondía a los sacrificios vanos ni a los intentos desesperados de manipular su voluntad. Balaam, una vez más, se apartó para buscar la palabra de Dios. En este momento, cualquier lucha interna que pudiera haber tenido parecía haber desaparecido. Sabía que estaba en presencia del Dios Altísimo y que su voluntad no podía ser alterada por deseos humanos, riquezas o promesas de poder. Balaam comprendía que su don no le pertenecía y que estaba al servicio exclusivo del Señor. Cuando Balaam regresó, Balac y su séquito lo esperaban con expectativa. Habían apostado todo a este último intento, convencidos de que las palabras de Balaam finalmente cumplirían con su propósito. Sin embargo, lo que escucharon superó cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Balaam, lleno del Espíritu de Dios, levantó su voz y pronunció una tercera bendición sobre Israel. En lugar de maldiciones, describió la grandeza y la belleza del pueblo de Dios. Sus palabras exaltaron la prosperidad de Israel, comparándolos con jardines junto a un río, como cedros que crecen fuertes y rectos. Balaam habló del poder del Señor que los acompañaba, declarando que ningún hechizo ni encantamiento podía prevalecer contra ellos. Como un león se levanta Israel, como una fiera se erige para no descansar hasta haber vencido, proclamó Balaam. Pero lo más impactante de esta bendición fue cuando Balaam profetizó acerca de un futuro glorioso para Israel. Habló de un rey que surgiría de este pueblo, un gobernante que vencería a sus enemigos y cuyo reino sería poderoso y duradero. Estas palabras no solo confirmaban la bendición de Dios sobre Israel, sino que también anticipaban el cumplimiento de promesas divinas mucho más grandes en los siglos venideros. Balac, al escuchar estas palabras, explotó en ira. Con el rostro enrojecido y la voz llena de frustración gritó: «Te traje para maldecir a mis enemigos, pero en lugar de eso los has bendecido 3 veces. Vete de aquí ahora mismo. Te prometí riquezas y honores, pero el Señor te ha impedido recibirlos». La furia de Balac era palpable, pero Balaam, con calma y firmeza, respondió: «¿No te advertí desde el principio que solo podía hablar lo que el Señor me ordenara?». Este tercer intento marcó el fin de los esfuerzos de Balac. Había quedado claro que ningún sacrificio, estrategia o manipulación podía cambiar los planes de Dios. Israel estaba protegido por el pacto divino, y las bendiciones pronunciadas por Balaam eran un testimonio de la fidelidad y el poder del Señor. Mientras Balaam y Balac se separaban, cada uno seguía caminos opuestos, pero con lecciones diferentes. Balac aprendió que ningún poder humano puede prevalecer contra la voluntad divina, mientras que Balaam entendió que su don debía ser usado exclusivamente para glorificar a Dios. Sin embargo, el capítulo final de Balaam aún no estaba escrito, y sus decisiones futuras demostrarían que el corazón humano, cuando se desvía de la obediencia a Dios, puede caer en graves errores con consecuencias eternas. La profecía final de Balaam. Después de los 3 intentos fallidos de Balac para maldecir al pueblo de Israel, Balaam sabía que su papel aún no había terminado. Aunque ya había bendecido a Israel 3 veces, Dios tenía más palabras que pronunciar a través de él. Esta vez
No se trataba simplemente de reafirmar la bendición sobre Israel, sino de declarar una visión profética que trascendería el momento y señalaría el futuro glorioso del pueblo de Dios. Balaam, lleno del Espíritu de Dios, se apartó una vez más, pero esta vez no fue necesario que Balac lo guiara a otro lugar, ni que se realizaran más sacrificios. Balaam levantó sus ojos, y el Señor le reveló una visión poderosa. Con una voz firme y solemne, comenzó a proclamar una profecía que no solo impactaría a Israel, sino también a las naciones vecinas. «Veo algo que aún no sucede», comenzó Balaam. «Algo que está lejos en el tiempo, pero es seguro como el amanecer. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Este gobernante aplastará a Moab y destruirá a los hijos de Set». Estas palabras no solo confirmaban el poder y la soberanía de Dios sobre las naciones, sino que también apuntaban a un rey venidero, un gobernante que lideraría a Israel en victoria y cuya influencia cambiaría el curso de la historia. Balac, quien aún permanecía cerca, escuchó estas palabras con el corazón lleno de temor y frustración. Cada declaración de Balaam parecía aumentar la grandeza de Israel y disminuir las esperanzas de Moab. Balaam continuó, describiendo cómo Israel derrotaría a sus enemigos, incluyendo a Edom y Seir, y cómo este pueblo se levantaría con una fuerza imparable. Su voz resonaba como un eco divino, proclamando el destino inquebrantable del pueblo de Dios. Lo más asombroso de esta profecía final fue que no solo hablaba del futuro inmediato de Israel, sino que también apuntaba a un evento mucho más grande: la venida del Mesías. La estrella que saldría de Jacob sería una señal de esperanza no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Aunque Balaam no comprendía completamente la magnitud de sus palabras, estaba anunciando la llegada de Jesucristo, el Salvador del mundo. La escena era solemne y cargada de significado. Cada palabra pronunciada por Balaam era como un golpe al orgullo de Balac, quien al final tuvo que aceptar que sus planes habían fracasado. Las riquezas y los honores que había prometido a Balaam ya no tenían sentido. Todo lo que había intentado se había convertido en un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Cuando Balaam terminó de hablar, el silencio llenó el aire. Todos los que estaban presentes sabían que habían sido testigos de algo más grande que ellos mismos, algo que solo podía provenir del Dios Altísimo. Balaam se levantó y, sin mirar atrás, emprendió el camino de regreso a su tierra. Aunque había cumplido con la voluntad de Dios en este momento crucial, su corazón seguía dividido. Pronto, las decisiones que tomaría revelarían los verdaderos deseos de su alma. Por su parte, Balac regresó a su reino derrotado, incapaz de cambiar lo que Dios había decretado. Esta historia no solo dejó una lección para Balac y Moab, sino que sigue siendo un recordatorio para todas las generaciones. Lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir, y su plan eterno no puede ser frustrado. La profecía de Balaam se cumpliría con el tiempo, mostrando que Dios siempre cumple sus promesas, sin importar los obstáculos que se interpongan en el camino. El enojo de Balac y la partida de Balaam. La tensión entre Balac y Balaam llegó a su punto más alto después de la última profecía. Las palabras de Balaam no solo habían reafirmado la bendición sobre Israel, sino que también habían anunciado un futuro en el que Moab y otras naciones serían derrotadas por el pueblo de Dios. Para Balac, esto era más de lo que podía soportar. Había puesto todas sus esperanzas en Balaam, creyendo que este profeta tendría el poder de maldecir a Israel. Pero en lugar de eso, había escuchado repetidamente proclamaciones que exaltaban a sus enemigos. El enojo de Balac era evidente.
Su rostro estaba enrojecido y su voz, llena de frustración, resonó con fuerza. Te traje aquí para maldecir a mis enemigos, pero los has bendecido 3 veces. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Te prometí riquezas y honores, pero el Señor te ha impedido recibirlos. Balac, acostumbrado a que sus deseos fueran cumplidos, no podía aceptar que su plan hubiera fracasado tan rotundamente. Balaam, sin embargo, permaneció firme. Había aprendido a lo largo de este proceso que la voluntad de Dios es inquebrantable y que nadie puede alterarla. Mirando a Balac con serenidad le respondió: ¿acaso no te advertí desde el principio que solo podía decir lo que el Señor me ordenara? No importa lo que me hayas ofrecido, no puedo ir más allá de las palabras que Dios pone en mi boca. Estas palabras dejaron a Balac sin respuestas. Sabía que no podía convencer a Balaam de cambiar su mensaje, porque claramente estaba bajo la dirección de un poder mucho mayor que el suyo. La tensión en el aire era palpable, y finalmente el rey moabita despidió a Balaam con un gesto de frustración, dando por terminado el intento de alterar el destino de Israel. Balaam, consciente de que su misión había concluido, se preparó para regresar a su tierra. Sin embargo, en su corazón había una lucha interna. Aunque había obedecido las instrucciones de Dios en este encuentro, sus pensamientos estaban nublados por la tentación de las riquezas y el poder que Balac había ofrecido. Este conflicto marcaría el desenlace de su historia. Mientras Balaam emprendía el camino de regreso, Balac se quedó reflexionando sobre lo ocurrido. Había aprendido una lección difícil. Los planes de Dios no pueden ser frustrados, y lo que Él ha bendecido, nadie puede maldecir. Israel continuaría avanzando hacia la tierra prometida, fortalecido por la protección divina y las bendiciones pronunciadas por Balaam. Sin embargo, la historia de Balaam no terminó aquí. Aunque había actuado como un profeta fiel en esta ocasión, sus decisiones posteriores revelarían su debilidad ante la tentación. Balaam, en su deseo de obtener las riquezas que Balac había prometido, ideó un plan para hacer caer a Israel de una manera diferente. Según las Escrituras, sugirió a Balac que enviara mujeres moabitas para seducir al pueblo de Israel y llevarlo a adorar a los dioses de Moab. Este acto de traición tuvo consecuencias graves, tanto para Balaam como para Israel. El desenlace de la historia de Balaam es un recordatorio poderoso de que obedecer a Dios no se trata solo de palabras, sino de una entrega completa del corazón. Aunque Balaam había sido usado por Dios para bendecir a Israel, su ambición lo llevó a desobedecer y finalmente a enfrentar el juicio divino. Su vida nos enseña que el verdadero éxito no está en los tesoros terrenales, sino en permanecer fieles al llamado de Dios y en vivir conforme a su voluntad. Así concluye esta parte de la historia, dejando a los espectadores con una reflexión importante. No importa cuán grandes sean las tentaciones, lo que realmente importa es caminar en obediencia a Dios, porque su voluntad siempre prevalece y su plan es perfecto. El triste final de Balaam. La historia de Balaam, aunque marcada por momentos de obediencia a Dios, tuvo un final trágico que sirve como una advertencia para todas las generaciones. Después de despedirse de Balac y regresar a su tierra, Balaam no pudo resistir la atracción de las riquezas y honores que el rey de Moab había ofrecido. Aunque había cumplido con la voluntad de Dios al bendecir a Israel, en su corazón todavía albergaba un deseo de obtener lo que Balac prometió. En algún momento después de su partida, Balaam ideó un plan que cambiaría su destino. Sabía que no podía maldecir a Israel directamente porque Dios lo había bendecido. Sin embargo, también entendía que si lograba desviar al pueblo de Dios hacia el pecado, perderían su favor. Balaam sugirió a Balac una estrategia insidiosa.
enviar mujeres moabitas para seducir a los israelitas y llevarlos a participar en la idolatría y en prácticas inmorales asociadas con los dioses paganos de Moab, especialmente Baal. Este plan, aunque astuto, fue un acto de traición directa contra el pueblo de Dios. Las mujeres moabitas lograron seducir a muchos hombres israelitas, quienes comenzaron a participar en rituales idólatras y a adorar a Baal de Peor. Esta desobediencia provocó la ira de Dios, y una plaga devastadora cayó sobre el pueblo, causando la muerte de miles de personas. El pecado que Balaam había facilitado tuvo consecuencias terribles, tanto para Israel como para él mismo. Aunque las Escrituras no relatan todos los detalles de cómo Balaam terminó involucrado en la estrategia de Moab, su nombre aparece más adelante como responsable de haber instigado este acto de corrupción. En Números 31:8 se menciona que Balaam fue finalmente ejecutado por los israelitas durante una batalla contra los madianitas, quienes también habían participado en el plan para corromper a Israel. Este triste final demuestra que, aunque Balaam había sido usado por Dios para pronunciar bendiciones y profecías poderosas, su ambición y desobediencia lo llevaron a su ruina. La historia de Balaam es un recordatorio poderoso de la importancia de obedecer a Dios con un corazón íntegro y de resistir las tentaciones que nos apartan de su voluntad. Aunque Balaam había experimentado la voz de Dios y había sido testigo de su poder, permitió que su codicia nublara su juicio. Su vida muestra que no basta con escuchar y obedecer a Dios en momentos críticos. Es necesario permanecer fiel a Él en todo momento. Además, la lección de Balaam no es solo para los líderes espirituales, sino para todos. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones y a preguntarnos si estamos verdaderamente alineados con los planes de Dios o si estamos dejando que las tentaciones y ambiciones nos desvíen de su camino. Al final, Balaam tuvo la oportunidad de ser recordado como un profeta que bendijo a Israel y proclamó la venida del Mesías, pero su legado quedó manchado por su traición y desobediencia. Así termina la historia de Balaam, un hombre que conoció el poder de Dios, pero que dejó que su corazón lo llevara por un camino de destrucción. Es una advertencia clara de que aunque Dios nos da dones y oportunidades, es nuestra responsabilidad usarlos para su gloria y no para nuestros propios intereses. En última instancia, la voluntad de Dios siempre prevalecerá, y aquellos que caminan en obediencia encontrarán su bendición y su favor eterno. La historia de Balaam nos deja una lección profunda y poderosa. ¿Cuántas veces hemos sentido la tentación de seguir nuestros propios deseos, aún sabiendo que Dios nos llama a algo más grande? Balaam tuvo la oportunidad de ser un instrumento completo en las manos de Dios, pero su ambición lo llevó por un camino de destrucción. Hoy, esta historia nos invita a reflexionar. ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestras propias vidas? ¿Estamos dejando que las distracciones y tentaciones nos alejen de la voluntad perfecta de Dios? Si has sentido esa lucha interna, debes saber que no estás solo. Pero aquí está la buena noticia. La solución está en nuestras manos. La obediencia, la fe y el enfoque en las promesas de Dios nos llevan al propósito y la verdadera paz. Tú también puedes elegir el camino de la fidelidad y experimentar la bendición de caminar con Dios. No olvides esto: lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Confía en su plan, porque su voluntad siempre es perfecta. Elige hoy ser un canal de su gloria. Antes de terminar, queremos saber de ti. ¿Qué te pareció este video? Escribe en los comentarios tu opinión o qué parte de la historia te impactó más. Al hacerlo,
No solo compartes tus pensamientos, sino que ayudas a que más personas encuentren este video y sean tocadas por este mensaje. Gracias por ser parte de esta comunidad. Tu participación es clave para llevar la palabra de Dios a más corazones. Te leemos abajo.